Entonces, ¿sí? Como había dicho recién, ¿sí? El tipo de semilla puede ser, ¿sí? Clasificado según cómo estaría compuesta la sustancia de reserva de dicha semilla. En GIM no es único el tipo de semilla, sí, que se va a ocurrir. Y en las angio pueden ser tres tipos principales. No quiere decir que no haya. Entonces, el primer tipo de semilla que podemos encontrarnos en angiospermas, ¿sí? Es el tipo de semilla que se llama endospermada o albuminada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? De verde está el embrión, ¿sí? De rosa con puntitos blancos, o sea, de fucsia, mejor dicho, con puntitos blancos, vamos a tener, sí, al endosperma, ¿sí? Y el otro, que es como más rojito, rosita, que está por fuera del endosperma, ¿sí? Vendría a ser, ¿sí? El perisperma. ¿Mm? Entonces, sí o sí, siempre digamos, en muchas angiospermas, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el endosperma, ¿sí? Que es la sustancia de reserva, que en este caso completamente de estas semillas, las endospermadas o las albuminadas, que coinciden con algunos cereales, ¿sí? El endosperma es 3N, ¿sí? La carga cromosómica que va a tener es 3N, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque si recuerdan, ¿sí? En, digamos, las filminas anteriores, ¿sí? Teníamos que el óvulo, ¿sí? Mejor dicho, el megagametofito, la megaspora o el saco embrionario, tenía, ¿sí? 7 células y 8 núcleos. Y la célula del medio tenía 2 núcleos. Entonces, cada núcleo tiene una carga cromosómica. Entonces, si nosotros, ¿sí? Le sumamos a esa doble carga cromosómica, la carga cromosómica que viene del microgametofito, tenemos 3 cargas cromosómicas. Entonces es 3N, ¿sí? Entonces ya tenemos el endosperma 3N, donde 2 núcleos provienen de mamá y un núcleo provienen de papá, ¿sí? De esa manera tenemos el endosperma 3N, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es eso, ¿sí? Y esto va a ser muy común dentro de las monocotiledóneas, que las semillas sean, ¿sí? Endopermadas o albuminadas, ¿sí? La sustancia de reserva proviene totalmente del endosperma. Y el endosperma, ¿sí? Fue generado por ambos progenitores. Además, tenemos este tipo de semilla también, ¿sí? Fíjense ahí, legumbres. Vamos a tener acá el semilla de tipo exendospermadas o exalbuminadas. Donde, ¿qué pasa? Acá tenemos los cotiledones que ocupan un gran espacio y también van a guardar sustancias de reserva, ¿sí? Y se va a nutrir básicamente la plántula de las reservas que están dentro del cotiledón o los cotiledones. Y el endosperma y el perisperma acumulan mucha menor cantidad de sustancias y van a acompañar, pero no van a nutrir a esa plántula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, el endosperma queda reducido ya que las reservas se acumulan en los cotiledones. Entonces, las reservas son 2N más N, ¿sí? Entonces, acá los núcleos no se fusionan, ¿sí? En el caso anterior, los núcleos se fusionaban y formaban un endosperma de tipo 3N. Acá no se fusionan. Quedan los dos núcleos, ¿sí? Y el núcleo de paterno, digamos, por decirlo ahí, masculino, ¿sí? Que se multiplican los núcleos eso y forman, ¿sí? Un tejido de tipo endospermático, pero 2N más N, ¿sí? Hay células de ese tejido endospermático que van a provenir de la madre, digamos, van a provenir de la planta madre, y otros van a provenir de la planta padre, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Al cambio, eh, ahí vamos a ver ahora en el caso que sigue que
Cuando tenemos el perisperma generalmente solo es de mamá. Solo es de mamá. No, no, ahí papá no interviene. ¿Sí? Y ahora sí, como en el caso de la pimienta, ¿sí? Tenemos la semilla perispermada. ¿Sí? Entonces, una especie de tejido de reserva de la semilla se llama perisperma. ¿Sí? Y es 2N, porque es solo, ¿sí? Proviene la reserva de la planta madre. ¿Mm? Sí, el perisperma proviene del nucelo, que generalmente queda consumido y reducido a una fina capa de cera. ¿Sí? Y fíjense, el endosperma ahí, digamos, ya está. El endosperma sí va a ser 3N, pero no va a ser la sustancia de reserva. ¿Sí? Y el óvulo, digo, y el embrión está ahí, ¿sí? Embebido en ese endosperma, pero no se va a nutrir del endosperma. Y es el ejemplo de este tipo de semilla peripermada, la pimienta. En cambio, en gimno sí que vamos a tener, ¿sí? Estas piezas o estas partes, estos tejidos que van a conformar, ¿sí? A ese óvulo. Tenemos el tegumento, el nucelo, ¿sí? La cámara protálica, perdón, la cámara polínica, perdón, los arquegonios con ófera, ¿sí? Y la micrópila. La micrópila de la gimno es realmente evidente, ¿sí? Hay un espacio ahí ya generado, no es como en las angio que hay células que mueren para generar el espacio, no, acá hay un espacio ya generado, en el caso de la gimno, ¿sí? Que es la micrópila. Por donde va a entrar el grano de polen, va a caer dentro de la micrópila y va a directamente germinar ese grano de polen en la cámara polínica, ¿sí? No es como la sangio que germina fuera del óvulo y viene el tubo polínico y va creciendo, ¿sí? Y va creciendo y va llegando a través de señales químicas y el proceso de fecundación en angio es bastante más complicado que en gimno. Tiene muchos más controles químicos, ¿sí? Eh, el, compatibilidad, tiene que haber en muchos casos el de angio que el de gim, ¿sí? Mucho más, eh, muchas más partes, ¿sí? Se complejiza, ¿sí? Entonces, en el gimnosperma que vamos a tener semillas de tipo protaladas, ¿sí? Entonces, en gimnospermas el tejido reservante es N, ¿sí? Y acá, como a diferencia de las angios, no hay doble fecundación, ¿sí? Las microgametas que provienen del grano de polen no se eh, no fecundan al endosperma, ¿sí? Porque no hay endosperma acá. ¿Sí? Entonces, acá el protalo, que es la sustancia de reserva, es totalmente N, ¿sí? Y además viene con una sola carga cromosómica, no es como en la sangio que, digamos, lo que vendría a formar el endosperma es 2N porque ahí hay dos núcleos, o sea, no, acá hay uno solo, ¿sí? O sea, acá, perdón, profe, acá la sustancia de reserva viene exclusivamente de, como, no, del núcleo no, perdón, del óvulo, ¿no? Acá, en este caso. Claro, de la megaspora, ¿sí? Antes de la fecundación se empieza a dividir, fíjense, protalo formado por sucesivas divisiones mitóticas de la megaspora antes de la fecundación, ¿sí? Y el nucelo es absorbido durante la formación del prótalo, ¿sí? O del protalo. Esto pasa en gimno, ¿sí? En varios grupos de pin. Y ahora sí, ya una vez habiendo visto tipos de semilla, tipos de óvulo, ¿sí? Vamos a ya ver de forma generalizada los embriones, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son, sí, las partes que vamos a encontrar, sí, en un embrión? Y los cotiledones, sí. En este caso, los cotiledones son de reserva porque pertenecen al grupo de las fabáceas o leguminosas, ¿sí? El nudo cotiledonal, ¿sí? La radícula, la plúmula, ¿sí? Es el F que vemos ahí, y que es como una continuidad entre lo que vendría a ser como la plúmula es como un prototallo, por decirlo así, ¿sí? Las hojuelas o hojitas preformadas y el hipocótilo, ¿sí? La H, ¿sí? Que también entre el hipocótilo y la plúmula, digamos, formarían, ¿sí? Como lo que luego podría llegar a ser un tallo, ¿sí? Entonces, ¿sí? A ver, acá, no sé qué pasó. Las flechitas, ahí está. Eh, bien. Entonces, ¿sí? La radícula más el meristema subapical o el meristema, ¿sí? Radicular, luego, ¿sí? Van a transformarse cuando la plántula crece, se transforma en planta, en raíz y meristema, ¿sí? Radical, ¿sí? El hipocótilo, el epicótilo y las plúmulas, ¿sí? O la plúmula, van a dar como resultado el vástago, ¿sí? Ese vástago más el meristema apical, ¿sí? Y las primeras hojas adultas, ¿sí? Eh, van a reemplazar a los cotiledones, ¿sí? En el caso de que los cotiledones sean fotosintéticos, ¿sí? En el caso por acá que tenemos, ¿sí? Eh, son semillas de tipo exalbuminada, la que está acá, la del poroto, ¿sí? Donde que la sustancia de reserva está en el cotiledón, entonces, claro, las primeras hojitas directamente van a suplir, ¿sí? El cotiledón tienen que germinar, tienen que crecer muy rápido, ¿sí? Para enseguida hacer algún tipo de fotosíntesis. Si bien tienen, ¿sí? Un backup ahí que es, digamos, la sustancia de reserva que está en los cotiledones, que es un montón. Por eso estas semillas así exalbuminadas son bastante power, ¿sí? Porque claro, la sustancia de reserva es alta, grande, potente. Entonces, habiendo visto sí esa pequeña parte de embrión, vamos ahora directamente al proceso ya de la que es la plántula, ¿sí? Y la dicotiledonias y monocotiledonias y algo del proceso de germinación. Entonces, esto es la última filmina que vimos recién, que acá de vuelta las flechitas se me corrió. Esta es la que vimos recién, ¿sí? Donde dice la planta joven está formada por los mismos órganos que la planta adulta, excepto por los reproductivos. Mediante división celular y diferenciación de cada célula, y los tejidos y van a ir madurando, van a ir transformándose en adultos y esos son los cambios que vamos a ir viendo, ¿sí? De plántula a planta o de embrión a plántula, ¿sí? Entonces, esto sería lo que ocurriría en un tarrito de esos germinadores que hacíamos en la escuela, ¿sí? Y acá es la actividad clásica, sí, que ya casi no se hace, lamentablemente, pero bueno, como tenemos profes de biología, acá estaría bueno, sí, retomar y profundizar, aprovechando que tenemos botánica, sí, en esta carrera, la carrera de profesora de biología. Entonces,
¿sí? Tratar de llegar un poquito más de profundidad, ¿sí? Si podemos, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿sí? Estas partes, ¿sí? Que, que, ¿qué pasa? Cuando apenitas empezó a sentir humedad, esa semilla empieza el proceso de germinación, ¿sí? Entonces, ese embrión que tenía, como recién, plúmulas, ¿sí? Hipocótilo, ¿sí? Epicótilo, radícula, ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, Ese hipocótilo, en el caso de esta raíz, de esta semilla, ¿sí? Empieza a estirarse y la radícula empieza a encarar hacia el suelo, ¿sí? Y a introducirse, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Ingresar al suelo, ¿sí? Por medio de ese hipocótilo. Y las plúmulas se empiezan a desarrollar y se empiezan a transformar lentamente en las primeras hojas, ¿sí? Primeras hojas. Y los cotiledones, en este caso, que es una semilla de tipo exalbuminada, nutren hasta que por allá se marchitan esos cotiledones porque, claro, los nutrientes se agotaron, ¿sí? Una vez que este tipo de semillas, ¿sí? Ya larga, esas plúmulas se estiraron, crecieron, ¿sí? Aparece lo que es el epicótile, que se estira, ¿sí? Que está por encima de los cotiledones, se estira y llega un poco más, logra un poco más de altura la planta, ¿sí? Las plúmulas ya se transformaron en hojitas, ¿sí? Y el meristema apical ya empieza a querer, ¿sí? Tomar fuerza y preponderancia. Al siguiente paso ya, fíjense, el hipocótile ya está bastante gruesito, queriendo ya hacer tallo, y el epicótile también, ¿sí? Ya tenemos, fíjense, yemas axilares, yema apical y las dos yemas axilares ya tomando preponderancia, ¿sí? Porque obviamente los porotos son de tipos simpodial, su ramificación, no es monopodial, es simpodial, ¿sí? Como verán, acá estoy ya hilando cada vez más y atando cabos, ¿sí? Sí, directamente ya hablando de todos los conceptos, exceptuando la parte reproductiva, porque acá no tenemos flor, pero si no, ya podría también inclusive meter tema flor, ¿sí? Pero bueno, como ven, estoy relacionando toda la parte vegetativa. ¿Mm? En este caso, la raíz, que es la parte subterránea, es la raíz embrionaria, es un sistema, ¿sí? Radical de tipo pivotante, ¿sí? Pivotante o monopodial. ¿Mm? Y esas son raíces laterales, ¿sí? O raíces de segundo orden o tercer orden, de acuerdo a donde salen, ¿sí? Entonces, en dicotiledóneas, ¿sí? Podemos diferenciar los tipos de germinación de acuerdo a la parte del embrión que lleve a las hojas embrionarias, a las plúmulas, a la superficie, ¿sí? Para hacer la fotosíntesis. O sea, cuál de las partes es la que se estira, la que sufre mayor cantidad de divisiones celulares y eleva, ¿sí? A las plúmulas por encima del suelo o del sustrato para hacer fotosíntesis. Entonces, cuando lo que se estira, ¿sí? Lo que se estira, ¿sí? Es el hipocótile, el tipo de germinación es epígea, ¿sí? Los cotiledones quedan por fuera del suelo, epigeo, ¿sí? Por fuera del suelo, sobre el suelo. Entonces, vamos a tener la radícula, fíjense ahí, ¿sí? Que queda por debajo, ¿sí? Los cotiledones de tipo epígeos, ¿sí? Por fuera del suelo. El ápice caulinar, ¿sí? El hipocótilo, el epicótilo y los protofilos, ¿sí? Que también pueden ser llamados plúmulas. ¿Mm? El caso del poroto. Ahora, en el caso de la arveja, ¿sí? La germinación de la arveja es diferente a la del poroto. La de la arveja es hipógea, ¿sí? Hipogea. Hipo por debajo, gea, suelo, ¿sí? Tierra.
Entonces, por debajo del suelo quedan los cotiledones, en el caso de la arveja, ¿sí? Y lo que se estira para llevar a las plúmulas por fuera del suelo y por el sustrato y hacer la fotosíntesis es es el epicótile, ¿sí? Es el epicótile lo que estaría, ¿sí? Acá, eh, llevando por encima lo que se estaría, ¿sí? Estirando, ¿sí? Lo que se estaría estirando es el epicótile, ¿sí? Se estira el epicótile, lo que tenemos es, ¿sí? Una germinación de tipo hipógea. Se estira el hipocótile y lo que tenemos es un tipo de germinación epígea, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que se estire, ¿sí? Lo que está por arriba del cotiledón, lo que está por abajo del cotiledón, ¿sí? Va a permitir un tipo de germinación o la otra, ¿sí? Y que por debajo del sustrato quede el cotiledón o por encima del sustrato quede el cotiledón, ¿sí? Ahora, fíjense, en el caso de los rabanitos, no es que es una raíz lo que estamos comiendo, sino que lo que se engrosa en el rabanito es un tipo de adaptación del cormo, ¿sí? Que es el hipocótilo que se engrosa, ¿sí? Se ensancha y guarda las reservas, ¿sí? Entonces la raíz está por debajo del hipocótilo, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Lo que comemos en el rabanito, entonces no es la raíz, sino que es el hipocótilo, ¿sí? O el hipocótilo. ¿Solo con el rabanito, profe? O sea, ¿solo ocurre en el rabanito o hay algún otro fruto comestible que ocurre lo mismo? Claro, porque recordemos que no son frutos, estos son raíces, ¿sí? Ay, perdón, raíces, perdón. O sea, la raíz no estamos comiendo, sino que estamos comiendo el hipocótilo. El Ahí es poquetele donde... engrosado, ¿no? Claro, el hipocótilo engrosado, exactamente. La raíz la podemos comer, pero es muy chiquitita, la del rabanito. Diferente, por ahí es Y, el nabo. El nabo sí. eso te iba a preguntar, el nabo sí es una raíz, sí. Dependiendo qué tipo de Y nabo. la remolacha, profe, La que es remolacha sí, parecida, la remolacha sí es es parecida al rabanito. sí, pero no. Pasa No, que, a ver, es más grande. obvio, y son familias diferentes, totalmente diferentes. Lo que pasa es que la remolacha sí es una raíz, ¿sí? En cambio, eh, en el caso del rabanito, sí es el hipocótilo engrosado, ¿sí? No. La papa no. La papa, lo vimos en la clase No, pasada, ¿sí? no, bueno, pero la papa, la batata, el cabutí. Una talla y una raíz a eso, Sí, capaz. sí, Claro, por eso. la batata es una raíz y la papa es un Sí, tallo, un ¿sí? tallo. En este caso sería, o sea, en este caso es la estructura que está debajo de los cotiledones lo que se engrosa. Es eso lo Claro, que se... exactamente, el hipocótilo. Profe, ¿por qué, o sea, se sigue considerando, o sea, un hipocótile y no, cuando empieza a crecer, no se le empieza a llamar tallo o algo así? No entiendo esa parte, cómo diferencias, digamos, eso. Y porque en este caso lo que se va a transformar en tallo va a ser el, el epicótile, ¿sí? No el hipocótile. Lo que está por encima del cotiledón, lo que va a transformar en tallo, porque va a ser la función fotosintética. Esto va a ser una función reservante. Podría asemejarse o podría estar más emparentado con la raíz que con el tallo. Ah, o sea, el tallo, o sea, si vos dejás como el rabanito no te lo comes, digamos, lo dejás en tierra, de pronto, o sea, se va a alargar por sobre, digamos, el hipocótile se va a alargar algo que va a ser eso, el Y tallo. sí, si ustedes se fijan que a veces han visto algún rabanito, sé que queda pobrecito porque el suelo es muy malo, porque no lo cuidamos lo suficiente, se dobla el hipocótilo y ya sale un rabanito mal formado, no se da, no engrosa, queda chiquitito, queda finito, Mm. ¿sí? Eso porque ese hipocótilo ya no quedó enterrado, entonces listo, directamente hizo la función como de un tallito, ¿sí? Ahí va, ok, ahí entendí. Y los o sea, los cotiledones,
al toque o sea, se consumen, o sea, cuando nosotros comemos el rabanito ya no estamos, por más que lo sacás con la hoja, no estás viendo los Y el cotiledones. cotiledón es la hoja embrionaria, o sea, que está ahí, no, no es que se consume el Sí, entre comillas, rabanito, no que se consume, pero que ya claro, está es obsoleta, digamos. una semilla de tipo, sí, si no me equivoco, endospermada. Entonces, claro, o sea, no es que los cotiledones son de reserva, acá los cotiledones son para hacer fotosíntesis. Fotos. Ujú. Bueno, ¿y qué pasa con las mono? ¿Sí? Una monocotiledonia de tipo no gramínea, ¿sí? Va a germinar, ¿sí? De esta manera, ¿sí? O sea, las que no son gramíneas, las que son de tallo de sección, ¿sí? Eh, supongamos triangular, ¿sí? Una ciperácea. Entonces, tenemos, ¿sí? El A, el episperma, B, endosperma, ¿sí? El C es la porción austorial del cotiledón, ¿sí? La vaina del cotiledón es la D, ¿sí? El nudo cotiledonal, ¿sí? Es el E, el F es el hipocótilo, la G es la raíz primaria, ¿sí? Que luego muere, ¿sí? Esa radícula, ¿sí? La H es la primera hoja juvenil y la I es la rodilla del cotiledón. Fíjense que tiene muchísimas más partes, ¿sí? Y ese único cotiledón que tiene, ¿sí? Va a estar inserto, ¿sí? Dentro o pegadito, ¿sí? A ese endosperma que va a estar nutriendo a todo ese embrioncito, ¿sí? Con esa sustancia que tiene el endosperma y haciendo que esa hojita, ¿sí? Juvenil siga brotando, siga creciendo y vaya poco a poco cumpliendo las funciones fotosintéticas. No es que tienen una gran sustancia de reserva esta planta, sino que al toque, sí empiezan a hacer fotosíntesis y enraizan, ¿sí? Recuerden que acá esta raíz, ¿sí? Monocotiledonia va a en algún momento morir y va a dar lugar, ¿sí? Eh, a la raíz, digamos, caulina, ¿sí? La raíz caulina. En cambio, ¿sí? En una raíz de tipo, en una plántula, perdón, sí, una plántula de tipo gramínea, o sea, de tallo de sección circular, ¿sí? La germinación es bastante diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, fíjense, donde estaría la sustancia de reserva queda bajo tierra, ¿sí? Y se estira, ¿qué es lo que se estaría estirando? Fíjense ahí, se estaría estirando el D, ¿sí? Que es el mesocótilo, el F y el G. ¿M? El mesocótilo, el coleoptilo, y las primeras hojitas son las que se estarían estirando para ir por fuera, ¿sí? Y llegar a hacer fotosíntesis. Y fíjense que tenemos ya formación de rizoma, ¿sí? Las gramíneas, tipo pasto, ya formación de rizoma, ahí instantáneamente, y la raíz, ella, caulinar, también se va a ir formando, ¿sí? Eso es tremendo, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? El cariopsis, el escutelo, Son las ¿sí? 8. 7:20. Sí, pero hasta que cocinas la papa y todo. Traten de, si hablan, cierren los micrófonos, por favor, ¿sí? Para que Ah, perdón. se viene con todo. Así que bueno, hay diferencias entre las gramíneas y las monocotiledóneas que no son gramíneas, ¿sí? La ciperácea y una gramínea. Así que bueno, con esto, ¿sí? Cerramos lo que es todo germinación, ¿sí? Embriones y óvulos de mono y dico y algo de gimnosperma, ¿sí? La germinación en gimnosperma es algo más complicada, entonces
Eso queda por fuera del curso. Lo que vamos a hacer ahora, sí, es tomarnos un pequeño recreín, ¿sí?